¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Comarcal Televisión, bienvenidos a su televisión comarcal. Una noche más de miércoles, una noche que es sinónimo de actualidad política, actualidad municipal, aquí en el Vértice, donde con los diferentes protagonistas y con los contertulios vamos a analizar la situación económica, social, sanitaria y política que atraviesa la comarca del Valle del Guadalentín, también con algunos tintes a nivel nacional e internacional. Como siempre, ya lo saben ustedes, en estas últimas semanas colocando el foco en la situación sanitaria en ese hospital de referencia del área 3, el hospital Rafael Méndez de Lorca, que cada vez se encuentra en una situación más complicada, en una situación prácticamente de colapso debido al incremento de casos positivos de COVID-19. En las últimas 24 horas que se han registrado 117 casos en la comarca del Valle del Guadalentín, 78 de ellos a la ciudad de Lorca. Analizaremos cómo están los números, hablaremos de cuál es la situación en el tema hostelero comercial, sectores muy perjudicados, y sobre todo hablaremos también de diferentes cuestiones en el segundo bloque, en ese tertulia, en esa charla que siempre mantenemos con los habituales aquí como cada noche. En primer lugar vamos a hablar de política, vamos a hablar de cómo está la situación del COVID-19 en el Ayuntamiento de Lorca, vamos a hablar también de turismo, lo vamos a hacer con el vicealcalde de la ciudad de Lorca, con Francisco Morales, que ya nos acompaña aquí en este plató de Comarcal Televisión. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar de nuevo con vosotros aquí. Parece monotema y parece el mismo programa, ¿no? Como si fuera aquella película del Día de la Marmota, miércoles tras miércoles, pero la actualidad manda y la situación COVID-19 que sigue siendo complicada en la comarca. Así es, 2020 ha sido un año que se ha marcado por la crisis sanitaria de la pandemia. Nadie esperábamos cuando comenzamos esta andadura en el gobierno de coalición de Lorca, Ciudadanos, PSOE, que íbamos a tener esta desgracia internacional, pero está claro que tenemos que ser responsables y darlo todo, como estamos haciendo en este Ayuntamiento de Lorca y este equipo de gobierno en coalición, y seguiremos este 2021 con grandes retos. 2020 ha sido un año muy difícil, no obstante, personalmente estoy muy agradecido a los agentes económicos y sociales que han podido trabajar conmigo de la mano, hosteleros, comerciantes, autónomos, para poder salir adelante remando juntos, que es lo más importante, y por tanto adaptándonos a la pandemia, aplicando innovación y digitalización. Son los pilares básicos en esta nueva estrategia de pandemia y por tanto seguiremos trabajando así para 2021. Hablaremos de la pandemia, hablaremos de COVID-19, de turismo, de comercio, de cuáles son las ayudas que ahora mismo el Ayuntamiento de Lorca está trabajando en ellas para que lleguen cuanto antes a esos sectores más afectados por la situación de coronavirus, pero en primer lugar me gustaría preguntarle por las encuestas que se han dado, se han publicado en las últimas horas, ese barómetro del CEMOP, donde Partido Popular crece, donde Ciudadanos parece que pierde algún diputado, pero donde su titular es una de las mejores valoradas de la región de Murcia. Así es, bueno, las encuestas siempre son fotos estáticas, temporales, y sacadas del contexto electoral es difícil también pronosticar algo a definitivas porque estamos todavía lejos de las elecciones, pero nosotros desde Ciudadanos somos optimistas y también salimos gratificados de estas encuestas viendo cómo Ana Martínez Vidal, nuestra coordinadora regional y nuestra portavoz del Gobierno y consejera, pues es la segunda líder más valorada y también la que más crece de todos, y eso es muy importante. Igualmente los murcianos avalan la gestión de la pandemia al respecto, donde Ciudadanos ha sido una pieza clave en este contexto, y también Inés Arrimadas es la más valorada, es la primera, y por tanto pues sacamos un aspecto muy positivo, pero seguiremos trabajando para dar a conocer y seguir dando a conocer que Ciudadanos es un partido útil, necesario, como estamos viendo en la gestión de la pandemia, y gracias a ello, a día de hoy, unos pilares fundamentales, que es la transparencia, estamos aplicando con ello. Hemos visto que no nos ha temblado el pulso para exigir dimisiones y ceses de aquellas personas que han actuado mal en la pandemia, y a día de hoy lo estamos viendo con el proceso de vacunación, como algunas personas están contrariando el protocolo y se lo están saltando, y eso desde Ciudadanos lo tenemos claro: transparencia, honradez y cercanía al ciudadano, y eso es lo que seguimos y vamos a seguir trabajando para que las personas, los ciudadanos, sepan la utilidad de nuestro proyecto y la necesidad del mismo. Ana Martínez Vidal, una de las más valoradas, la que más crece, mejor dicho, está ahora mismo con una valoración de 5,1 por detrás de Fernando López Miras, el presidente de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, pero como decimos, se pasa de 6 a 3 diputados.
¿A qué se puede deber quizás ese descenso de diputados, pero aumento de valoración? Bueno, lo que tenemos que tener claro es que hay ciertos partidos también que están creciendo y lo que siempre vamos a hacer y vamos a estar repitiendo es que los extremos son peligrosos y, consecuencia de ello, Ciudadanos, la moderación es lo que considero que debe prevalecer al respecto. Al final, la utilidad, la moderación, la transparencia, el centro liberal es aquel que intenta buscar consensos sin criticar y sin tener vetos partidistas, de los cuales, por ejemplo, una propuesta de un partido de otra ideología no se pudiese votar en pro de unos ciudadanos porque por ideología política no fuese posible, ¿no? A nosotros no va a haber nunca una actuación en la que nuestro partido nos diga no votes porque este partido tiene una ideología muy disparatí. Nosotros siempre consensuaremos como lo estamos haciendo, hemos sacado unas ordenanzas fiscales con Vox, podríamos trabajar como hemos trabajado también con ese acuerdo de investidura con Izquierda Unida y esa es la utilidad de Ciudadanos, llevar a cabo la transparencia y la honradez a las administraciones públicas y trabajar con eficiencia, bajo criterios profesionales y transparencia y por tanto la utilidad del proyecto de Ciudadanos es fundamental. En Lorca, gracias a Ciudadanos, se produjo ese cambio que consideramos en un momento primero necesario, que a día de hoy siempre ratificaré y nos hemos dado cuenta de que era más aún que necesario y por tanto este gobierno de coalición sólido de Ciudadanos y el Partido Socialista hará todo lo posible porque estos efectos negativos de la pandemia en el municipio de Lorca digamos sean los menores, porque uno de los grandes retos que tenemos en 2021 es hacer frente a una crisis por dos vertientes, económica y social, consecuencia de la crisis sanitaria que estamos viviendo y por tanto trabajaremos a una como un único gobierno para hacer de la vida de los lorquinos una mejor vida y de Lorca el municipio que debe ser y nunca dejó de ser, porque por desgracia pues la gestión años anteriores ha sido más que deficiente. Gestionar y trabajar con las formaciones políticas para buscar coaliciones, como bien destaca Francisco Morales. Entrando ya de lleno en materia COVID-19, la imagen política en los últimos días, sobre todo para el ciudadano a pie, ha salido mal parada, sobre todo por esas noticias que se han conocido no solo en la región de Murcia, sino en todo a nivel nacional, de esas vacunaciones que se han producido en altos cargos. ¿Qué mención le merece a Ciudadanos, que precisamente en las últimas semanas y en los últimos días ha sido un partido que sobre todo ha reclamado muchas dimisiones? Pues bueno, a nosotros nos ha dolido mucho el ver cómo todavía siguen dándose situaciones de corrupción política, porque no podemos olvidar cómo el que una persona robe una vacuna a otra persona y más aprovechándose de su cargo es corrupción. Igualmente, el estar en una lista VIP en contra de otra persona que lo necesite. ¿Por qué un político se tiene que vacunar cuando un panadero que está dando un servicio esencial diariamente con su familia no tiene derecho a ello para estar en esa lista VIP, ¿no? Y por tanto con aquellas personas que han robado la vacuna a los ciudadanos? Pues desde Ciudadanos, desde el partido de Ciudadanos, no hemos obviado absolutamente esta situación y la hemos atacado con contundencia. Hemos llegado hasta el fondo del asunto y hemos conseguido la dimisión de un consejero que a día de hoy, en un primer momento, pues consideraba que no había hecho nada mal, que eso es lo peor todavía, porque si lo has hecho mal, asúmelo y por supuesto sé responsable. Pero lo hemos conseguido porque queremos que las administraciones públicas gocen de aquellas personas que velen de la manera igualitaria por todos los ciudadanos. No hay ciudadanos de primera y de segunda, hay ciudadanos de Lorca, de la región de Murcia y de España y por tanto tenemos que trabajar al son de ellos y esperar nuestro turno, como yo he hecho, como han hecho mis compañeros del equipo de gobierno y por supuesto como han hecho otras muchas personas que están sufriendo el miedo diario de poder contagiarse, poder contagiar a tu unidad familiar y que por ende aquellas personas, nuestros padres, nuestros abuelos que viven con nosotros y que tienen pues ciertos problemas de salud puedan contagiarse y perder la vida, porque estamos viendo que está muriendo gente al respecto, por tanto es muy grave. Y desde Ciudadanos hemos sido contundentes a este respecto, pidiendo las dimisiones al respecto. Pero también traigo esta noche una imagen que me impactó muchísimo, que fue esta que quiero mostrar a continuación, donde vemos cómo son partidos de los grandes los que todavía siguen actuando de forma contraria a la legalidad, actuando, como podemos ver, pues Partido Socialista, Partido Popular, en toda la geografía española. Estos son las personas que se han vacunado contrariando el protocolo. Por ahora no hay nadie de Ciudadanos, pero estoy claro que si estuviese alguien de Ciudadanos igualmente pediríamos el cese o pediríamos, por supuesto, su dimisión inmediata, porque no se puede tolerar esta situación en la que partidos mayoritarios están actuando únicamente velando por sus intereses es deplorable. En un siglo XXI como en el que estamos, donde hemos sufrido tanta corrupción, es que estamos hartos de que nos roben, de que se gasten nuestro dinero donde se ha querido, en Andalucía el PSOE con los ERTE, en Madrid la Gürtel con el Partido Popular. ¡Basta ya!
tenemos que llegar partidos como Ciudadanos representando los intereses generales y únicamente defendiendo el sentido común y aplicando la transparencia. Y el proceso de vacunación es algo que se ha vuelto a dar a conocer como grandes partidos como los que he mostrado, Partido Socialista y Partido Popular, han actuado de forma contraria al protocolo. Por tanto, desde Ciudadanos lo teníamos claro y por eso presentamos una moción de urgencia el mismo día del Pleno, el pasado lunes, para que todo partido que quisiese adherirse lo hiciese conjuntamente. Fue una iniciativa de Ciudadanos, pero que contó con el respaldo del Partido Socialista, contó con el apoyo de Vox también, se sumó también Izquierda Unida y bueno, el Partido Popular pues, no se adherió, no obstante votó y propuso ciertas modificaciones al respecto, porque entre otros aspectos pues, se solicitaba la dimisión en el supuesto hubiesen habido irregularidades del concejal del Ayuntamiento de Murcia de Salud, que en teoría si hubiese cometido alguna irregularidad pues debería dimitir o debería ser cesado por el alcalde, como se ha hecho por ejemplo por Molina de Segura con su alcaldesa y el Partido Socialista. Entonces, al final entiendo que aquí no debe haber colores políticos, debe haber unidad de criterio y esa moción que quiere aplicar la ética al proceso de vacunación era más que importante y estoy muy agradecido como concejal portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lorca que aclamaran y recogiesen como suya también el resto de partidos políticos que he mencionado y que finalmente se aprobase. Pero esta moción no solo se queda ahí, sino que también pedimos que se aplique este protocolo de búsqueda o de control del proceso de vacunación en todo el área 3 de salud de Lorca. Una auditoría. Así es, porque nosotros, como gestores públicos, yo como segunda autoridad del municipio, como vicealcalde, no tengo ningún miedo a dar a conocer mi gestión o nuestra gestión al respecto como equipo de gobierno, porque yo estoy muy tranquilo y quiero que los ciudadanos lo estén también porque tienen el derecho a saberlo todo y este equipo de gobierno lo tiene claro, se lo dirá y yo personalmente también. Por eso, cuando hay ciertos partidos de la corporación municipal, ¿no? El Partido Popular salía determinando inseguridades o dando a entender a la gente que había personas que se habían vacunado contrariando el protocolo en este equipo de gobierno, pues fíjese usted el miedo que tenemos, que lo que decimos es que no que se haga una auditoría, sino que se haga exhaustivamente, y no solo en Lorca, sino en todo el área 3 de salud, para que aquellas personas que se hayan vacunado contrariando el protocolo cesan o dimitan. Pero una cosa la tenemos clara, nosotros de Ciudadanos no queremos aplicar esta conducta de manera partidista o porque queremos hacer daño a otro partido, no. Por eso mismo nosotros pedimos que aquellas personas que hayan contrariado el protocolo pero que tengan responsabilidades en materia de salud, como los gestores que están en hospitales o cualquier otro alto cargo, que dimita o sea cesado cuando haya un sustituto con el fin de que no se genere más perjuicio a las personas. Es decir, ya que se le ha perjudicado vacunándose una persona que no le correspondía, lo que no queremos es que dimita de inmediato y que no se cubra el servicio sanitario. Por tanto, queremos ser responsables, esa es la utilidad de Ciudadanos, es la utilidad de Ciudadanos en el municipio de Lorca y siempre seré claro al respecto con transparencia y cercanía al lorquino. ¿Le han indicado más o menos cuándo se puede tener esa auditoría o cuándo puede estar disponible para ustedes? Bueno, nosotros, como bien sabe, somos aquellas personas o aquella administración más cercana al ciudadano, la más pequeña, y no somos los responsables de la gestión de la pandemia, sino que aquí en la región de Murcia hay una autoridad única, que es una Consejería de Salud con un servicio de epidemiología y, por tanto, hemos elevado esa petición para que se esclarezca absolutamente ese protocolo. Lo que queremos es que sea cuanto antes, por eso Ciudadanos ha emprendido ya acciones, no estamos esperándolas venir, estamos ya emprendiendo acciones y por eso vamos a instalar una comisión de investigación. En el supuesto no se nos dé cuanto antes esa información, porque no solo son los que a día de hoy se han anunciado, es que hay muchas más personas que se han vacunado contrariando el protocolo, gozando de esta situación por tener un puesto que alguien ha considerado que es preferente a un panadero, a un comerciante, a un hostelero o a cualquier otra persona. Y por tanto queremos saberlo. En el momento que lo sepamos nosotros pararemos a comisión de investigación, porque no queremos tampoco ser improductivos, pero lo que no queremos es la verdad. Los ciudadanos se lo merecen, hemos llegado a las instituciones para dar a conocer la verdad y está claro que de Ciudadanos Lorca lo tenemos claro y yo personalmente como vicealcalde también. Otro de los acuerdos que se puso encima de la mesa y además se aprobó fue la congelación de los salarios, ¿no? Esa subida de 0,9 que estaba prevista, además es por ley, es por norma, pero se congela y se bloquea como en otros ayuntamientos que hemos conocido últimamente, como en el de Águilas, que también se ha producido ese hecho. Así es, y fue un consenso mayoritario de todas las fuerzas políticas con el fin de destinar ese dinero a servicios sociales que tanto se necesita a día de hoy. Estamos viendo cómo
los recursos de las administraciones públicas en muchos casos son deficitarios para lo que se necesita en la realidad. El Ayuntamiento de Lorca ha hecho esfuerzos sobrehumanos para poder atender todas las necesidades, en mi caso, de los hosteleros, los comerciantes. He trabajado con ellos, con Hostelor, con todas las asociaciones de comerciantes, con cada uno de los comerciantes y los hosteleros y los pequeños autónomos, y hemos intentado, digamos, resolver todas las inquietudes que ellos tenían o las actividades que consideraban que iban a ser positivas para esta situación. Pero al respecto de ello, lo que no puede ser es que no se den más ayudas por aquellos que tienen más recursos y las competencias oportunas. Y por eso siempre vamos a reclamar a la comunidad autónoma y al Gobierno de España que asuma de una vez por todas, sobre todo esta administración estatal, el rol de la pandemia, que es fundamental, el rol de la pandemia. Lo que no puede ser son 17 procesos de vacunación y un Gobierno central que se quita el problema y lo escurre en las comunidades autónomas. Por favor, dedíquese a gestionar centralizadamente el país como tiene encomendado por competencia según la Constitución española y, por tanto, dedíquese a asesorar y a marcar un protocolo de vacunación nacional urgente. Es esta otra reivindicación de Ciudadanos que elevó a moción al Pleno, que también resultó aprobada, esta moción de reclamar un proceso nacional de vacunación urgente coordinado que amplíe los días, que amplíe el personal, que amplíe los servicios prestados tanto por entes públicos como privados para hacer que esta pandemia cuanto antes se erradique. ¿Y cuándo se erradicará? Porque no olvidemos, esto es que el virus no va a desaparecer así, lo que podemos es controlarlo y lo controlaremos con vacunas. Y ya no solo estas mociones, sino otras más, por ejemplo, como la bajada de la electricidad, que también fue una moción presentada por Ciudadanos y se nos aprobó, la adhesión a un código ético de conducta de la Administración Pública de Contratación de Ciudadanos, que también se aprobó, y ya las conjuntas, como bien ha explicitado, de los salarios y también esa reivindicación que había, ¿no?, de una justicia más eficiente en el municipio de Lorca y la creación de ese juzgado también más que necesario al respecto. Y por tanto, un pleno muy interesante que ha durado muchas horas, pero que resultó muy positivo para los lorquinos. Nos centramos en los sectores más castigados por la pandemia, nos centramos en comercio y en hostelería. También pedía, ¿no?, ayudas nacionales para estas personas, para ese empresario que mañana va a volver a dejar su persiana de su negocio cerrada. Son 3 semanas ya las que se acumulan en el caso de los restaurantes, lo que es el tema de la hostelería, comercio también con restricciones por la tarde, con ese límite de horario que ha bajado a las 8 de la tarde. ¿Qué se le puede decir ahora mismo a una persona que nos está viendo aquí charlando, nos está viendo aquí hablando, pero que mañana sigue con su negocio cerrado y no le llegan ayudas? Pues como saben, que le entendemos desde el Ayuntamiento de Lorca, que yo como concejal de Comercio y de Economía estoy con ellos desde el primer momento, como saben, y que no nos va a callar nadie para reivindicar todo aquello que sea necesario. Todo aquello que han considerado oportuno y han estado dentro de nuestras competencias y recursos, lo hemos hecho. Por eso tengo la conciencia tranquila en el sentido de que cuento, por supuesto, con el entendimiento de las asociaciones de comerciantes y hosteleros a este ayuntamiento por el gran trabajo que ha hecho al respecto. Por supuesto, seguro que mejorable siempre debido a la escasez de recursos económicos y humanos de los que disponemos, pero que muy buena voluntad. Hemos visto cómo prorrogamos para este 2021 la exoneración de tasas para terrazas y la ampliación de las mismas. Hemos visto cómo seguimos concediendo más ayudas aparte del 1.000.000 de euros que dispusimos. Pero siempre diré, una ayuda de 350 euros, de 500 o de 2.000 euros a un hostelero o a un comerciante no va a paliar los efectos negativos de las restricciones para salvar vidas. Pero si salvamos vidas, tenemos que salvar también empleos y hay que aplicar medidas paralelas en el sector económico y social, y eso es fundamental. Por tanto, ¿quién puede de verdad aplicar medidas eficientes para contrarrestar estos efectos negativos? Pues una administración que no es el Ayuntamiento de Lorca, que es el Gobierno de España. Estamos viendo cómo parece que está reaccionando ya con el tema de los ERTE, con el tema de las ayudas a la digitalización, pero vamos tarde. Vemos como otros países del entorno europeo, como Alemania, ya el pasado noviembre estaban otorgando el 70% de la facturación de 2019 a aquellos que habían tenido que cerrar sus negocios. ¿Es que está pesando el Gobierno de España? ¿Es que está pesando? Se está viendo cómo comunidades autónomas tienen que cerrar o decretar el cierre de la hostelería por los prejuicios que se ocasiona a la salud pública. ¿Cómo esos hosteleros van a vivir? ¿Cómo van a respaldar a sus familias? ¿Cómo se van a alimentar o a cubrir sus necesidades básicas, como el resto de comerciantes, autónomos y pequeñas empresas? Esto es un reto muy importante que tenemos que afrontar en 2021. Y confío, de verdad, en que este Gobierno
de coalición nacional esté a la altura, que por ahora es muy mejorable su actuación. No obstante, desde el Ayuntamiento de Lorca seguiremos remando junto a nuestros hosteleros y comerciantes para hacer todo lo que esté en nuestras manos, y por eso este 2021 gozamos también con una aportación de 60.000 euros por la Dirección General de Comercio de la Consejería de Ana Martínez Vidal, para que, digamos, podamos hacer acciones de dinamización del comercio, siempre, por supuesto, que lo permitan las actuaciones en vía pública, pero ya no solo eso, tenemos una serie de iniciativas consensuadas con los agentes económicos para materializar estas acciones que se suman al presupuesto de la concejalía y, por supuesto, a todo el presupuesto del ayuntamiento, porque también vienen ahora los presupuestos para 2021 y esperemos que el resto de fuerzas políticas estén a la altura. Ya vimos cómo no lo estuvieron para los presupuestos de 2020 y espero que sí haya grupos responsables, como hubo para las ordenanzas fiscales, como Vox, que nos apoyó al respecto para sacarlas, y esperemos que estos presupuestos, que son fundamentales para salvar la economía y la crisis social que deviene, estén también con nosotros respaldando al Ayuntamiento de Lorca, no a Ciudadanos y al Partido Socialista, sino a los lorquinos, que son lo que hay, digamos, y representa el Ayuntamiento de Lorca. Otra de las ayudas que se aprobaba, de hecho se amplía hasta el 1 de febrero el plazo para presentar ese 75%, ¿no?, de descuento en el IBI para los comerciantes y para los hosteleros. Ahí había una pequeña polémica porque lo que se solicitaba era que realmente fuera destinado al hostelero, que no fuera al propietario del local, del bajo. No sé si ahí se ha podido solucionar esa pequeña polémica que se generó en diferentes formaciones políticas. Yo considero que era más una interpretación que se le quería dar a un aspecto que es lo mejor que se puede hacer al respecto para poder ayudar de otra manera o sumando a otras iniciativas a estos hosteleros o a estos arrendatarios de negocios. Y por tanto, todo está justificado, se tienen que presentar la documentación pertinente para que finalmente se le repercuta en positivo al arrendatario, hostelero, comerciante y demás, y por tanto consideramos una iniciativa más que le suma al paquete que para reactivar la economía desde 2020 estamos este equipo de gobierno gestionando y proponiendo al Pleno para seguir ayudando a nuestros comerciantes, a nuestros hosteleros y a nuestros pequeños autónomos que tanto están sufriendo por la crisis sanitaria. Y por tanto considero una iniciativa positiva que se suma a otras más, como hemos comentado en un primer momento, de la exoneración de impuestos, y seguiremos con nuevas ayudas económicas, como así determinó el Pleno en base a la reivindicación de las asociaciones de comerciantes y hosteleros, pero que reitero, al final el Ayuntamiento de Lorca está haciendo todo lo posible, por supuesto seguirá haciéndolo, dejándose la piel en defender los intereses de nuestros vecinos, de nuestros hosteleros, de nuestros comerciantes, de cualquier ciudadano, pero necesitamos el apoyo del Gobierno regional de coalición, que sé por algunos miembros del Gobierno con el que tengo máxima relación que lo están dando todo por sus municipios, pero también, por favor, el Gobierno de España, y que el Gobierno de España intermedie con la Unión Europea para que todo se agilice cuanto antes y con el fin de que lleguen cuanto antes esos recursos al ciudadano, que es lo importante. Comercio va relacionado también con turismo. Turismo también bloqueado por el tema de la pandemia. Un año 2020 también muy complicado en el turismo de Lorca, ¿no? Muy complicado. El sector turístico es algo que se deberá, digamos, paliar en cuanto a la negatividad que ha sufrido en 2020 con un plan estratégico nacional. Hemos visto cómo Lorca ha perdido un 74% de los visitantes y turistas en relación a 2019. Eso implica que hemos estado en un 26% de actividad. Estamos en la media que ha tenido todos los municipios, sabiendo que Lorca es un gran municipio de la región de Murcia, cuyo principal atractivo es el cultural. Por tanto, estamos viendo cómo ya no solo el aspecto turístico, sino todos los subsectores que se retroalimentan de él, hostelería, comercio, han perdido muchísimo. Y por tanto, necesitamos ese plan nacional de reactivación del turismo para que cuanto antes, digamos, puedan estos perjudicados, cubrir sus pérdidas. Pero lo más importante es cómo va a ser el turismo de futuro. Porque la diferencia entre la crisis actual y la crisis de 2007 es que la de 2007 fue una crisis económica, que eso implicaba que no tenías dinero, no gastabas, y cuando tuvieses un mayor ahorro, gastarías. El problema de ahora es que existe un miedo internacional, un miedo a viajar a países donde consideres que la información dada en materia sanitaria no es la idónea o que los contagios han sido muy grandes y por tanto no viajarás. Eso implicará una crisis internacional que las instituciones públicas y los organismos supraestatales, como en este caso la Unión Europea, deberá marcar una estrategia clara al respecto. Pero esta crisis va a ser muy difícil de gestionar y espero que los políticos estén a la altura. Yo personalmente lo voy a dar todo
porque es a lo que me obligué desde el primer momento en el que tuve la confianza de los lorquinos para ser concejal y finalmente, a través de los pactos, vicealcalde del municipio de Lorca con las competencias en materia de economía y turismo. Y por tanto lo seguiré dando todo para mejorar sus vidas y seguro siendo transparentes y honrados con el ciudadano y sobre todo cercano. Actualmente, ¿qué hay activo en cuanto a la Concejalía de Turismo? ¿Hay alguna actividad que se pueda desarrollar en estos días o todo también digital, todo streaming, todo a través de los medios digitales? Ahora mismo estamos aplicando el principio de responsabilidad y de prudencia que considero que es lo fundamental al respecto. Y por ello, desde el primer momento, no cuando iniciamos esta pandemia en 2019, sino cuando directamente, digamos, en 2020, ya desde 2019, cuando entramos en gobierno, cuando analicé las necesidades de la Concejalía de Turismo, entendí que estaba, digamos, un poco atrasada en materia de digitalización y productos en cuanto al tema de la innovación. Y es por ello por lo que desde el primer momento establecimos y consensuamos el seguir apostando por estas iniciativas digitales. El asombro que cuando entró 2020, esto fue lo que salvó ciertos aspectos en las cuentas de muchos consistorios o de empresas públicas destinadas al turismo, como Lorca Taller del Tiempo, que lo tenemos en nuestro municipio, y por tanto esta digitalización que ya llevábamos trabajada desde 2019, en 2020 seguimos apostando por ella. Esa procesión va por dentro, el comparte un patrimonio lleno de historias y el Lorca on Streaming, un producto digital que te permite hacer visitas en directo con un guía oficial en el idioma que consideres desde tu casa, desde tu barrio en Lorca, desde Murcia, desde Madrid, desde París, desde cualquier lugar, concertando a través de, digamos, las plataformas habilitadas al respecto por Turismo de Lorca. Por tanto, vemos cómo seguimos trabajando sin descanso, a pesar de que el turismo no pueda materializarse en persona. Pero este ayuntamiento y yo personalmente como concejal y vicealcalde no hemos parado en intentar paliar estas deficiencias que tenemos por la crisis sanitaria. Por tanto, este Lorca on Streaming, el producto de las visitas en directo, también se ha ampliado para el tema pedagógico, con el fin de que aquellos institutos o colegios que lo consideren puedan contratarlo y conocer la historia y la cultura del municipio de Lorca. Y por tanto, se le da una vertiente por parte del guía más pedagógica para que los niños y los estudiantes que estén aprendiendo puedan materializar el aprendizaje de la mejor manera junto con sus docentes. Por tanto, contento dentro de la dificultad. Hablar de turismo es hablar, si no en un 100%, casi en un 100% de Semana Santa. Una Semana Santa que este año también va a ser muy complicada, si no está anulada, pues prácticamente. ¿Estáis trabajando en algún tipo de actividad, en alguna forma que se pueda llevar adelante la Semana Santa? Ha comentado algunas actividades que se realizaron el año pasado, en 2020. No sé si están ya trabajando, si hay algo ya claro sobre esa Semana Santa. Estamos en febrero, estamos prácticamente a 2 meses vista. Las cofradías no han parado de trabajar desde el primer momento. No ha habido un minuto que hayan descansado en intentar ver, junto con sus presidentes, cuáles son las mejores iniciativas a desarrollar. Todos esperando que este 2021 pues, se pudiese dar una condición de normalidad que a día de hoy parece que no vamos a tener. Y por tanto, seguro que seguiremos actuando responsablemente. Es muy triste que los lorquinos, con ese fervor que tenemos por nuestros pasos, azul, blanco, encarnado, morado, resucitado, la curia, pues veamos cómo posiblemente otro año más no podamos disfrutarlo como lo hacíamos siempre, pues con nuestros amigos, nuestra familia, en los palcos, con nuestros pañuelos, con nuestros vivas, viendo a nuestras vírgenes, y la situación es muy complicada, pero los pasos están al 100% dándolo todo por intentar hacer lo que se pueda y el Ayuntamiento de Lorca apoyándolos al 100%. El problema es que la situación se plantea dificultosa y está claro que desde el Ayuntamiento de Lorca vamos a hacer todo lo posible por dar un producto que sea, dentro de lo que cabe, lo mejor posible, pero la situación es complicada y estaremos a la altura. Estaremos pendientes de cuál es la situación en la pandemia COVID-19 en unos días, en unas semanas, sobre todo con esa semana importantísima para la ciudad de Lorca como es la Semana Santa. Francisco Morales, vicealcalde de la ciudad de Lorca, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de despedirle, creo que se aprobó también en el Pleno por unanimidad la donación. Va a llegar un avión, ¿no?, ya en desuso, un avión, un C-101 de la Academia General del Aire. ¿Se sabe ya dónde se va a colocar ese avión? Bueno, pues como todo llegaremos al consenso y por tanto desde Ciudadanos intentaremos también moderar un poco para que haya unidad de criterio como siempre intentamos, pero ya fuera de bromas lo que sí que intentaremos sobre todo es buscar la ubicación idónea entre todas las fuerzas políticas porque se aplicará con consenso para que ese avión, un magnífico avión, pueda ser visto de la mejor manera por todos los lorquinos. Tenemos rotondas al respecto, las cuales hemos empezado ya entre los grupos municipales a poder
debatir cuando nos hemos juntado los portavoces, pero se actuará en consenso, como considero que este tipo de iniciativas se deben desarrollar, y por tanto, a través de ese avión, pues seguiremos viendo cómo Lorca nunca ha dejado de ser un municipio castrense, ¿no?, con nuestra base militar y sobre todo esta base logística que estamos apuntando desde el ayuntamiento a intentar traerla al municipio, porque supondría una inversión de 300 millones de euros y más de 2.000 puestos de trabajo generados. Por tanto, estaría bien en Las Palmeras, ya dirección Carraclaca, que es donde se quiere colocar esa base, ¿no? Como pues, bienvenida a una ciudad militarizada. Pues sin decírtelo, has acertado un poco, ¿sí?, al respecto, donde las ubicaciones podrían ser interesantes y la verdad que en adelante lo daremos a conocer el Ayuntamiento de Lorca. Bueno, pues estaremos pendientes, un tema curioso, ¿no?, ese avión donado por la Academia General del Aire, que esperemos ver cuanto antes junto con esa base logística del Ejército. Francisco Morales, vicealcalde de la ciudad de Lorca, muchas gracias por estar con nosotros en Comarcal Televisión, por estar en el vértice y a seguir trabajando en unos meses que se esperan complicados. Pues nada, lo daremos todo y para mí un placer estar contigo y con todos vosotros aquí en Comarcal Televisión. Primer bloque, entrevista al protagonista Francisco Morales, representante de Ciudadanos en la ciudad de Lorca, vicealcalde de la Ciudad del Sol. Nada, pequeño alto en el camino, consejos publicitarios y encima de la mesa estos y otros asuntos a debate.